¿Qué tal? Somos los seminaristas Simón Benítez, Michael Delgado y Patrick Luleca. Hoy queremos compartir con ustedes un taller virtual sobre la carta encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Nuestro taller constará de 3 sesiones en las cuales presentaremos los temas más importantes de la encíclica. Hemos decidido agruparlos siguiendo el itinerario que el Papa Francisco marca en el documento. Primero, ver qué le está ocurriendo a nuestra casa común. Segundo, dejarnos interpelar por la grandeza del Evangelio de la creación. Y finalmente, presentar algunas orientaciones pastorales. Al final de las 3 sesiones proponemos algunas preguntas para el diálogo y la recopilación de propuestas que nos ayuden a encarnar el espíritu de esta encíclica en nuestra comunidad. Dicho esto, empezamos. En la sesión de hoy, ¿qué le está ocurriendo a nuestra casa común? Veamos juntos el siguiente corto. Cuide el agua, nos dice el video. El agua es el elemento fundamental para la vida. Ella nutre la tierra, regula el ecosistema, hace germinar las plantas y desarrollar la vida animal. Por todo esto, el agua es, en la Sagrada Escritura, también un elemento de profundo significado. El Génesis nos dice que sobre ella revoloteaba el Espíritu de Dios. Es elemento de purificación conforme lo narra el pasaje del diluvio. También de regeneración, tal como ocurre con el bautismo de Juan Bautista, y fuente de vida espiritual que brota del costado abierto del crucificado. De allí que urge preservarla. Este es, entre otros temas, una de las cuestiones que el Papa aborda en esta encíclica, cuya finalidad empalma con la del video que vimos. No se trata de información, sino de crear conciencia. Con esta pequeña motivación, demos el primer paso. Conozcamos el documento.
Laudato Si es la segunda carta encíclica del Papa Francisco después del Lumen Fidei en 2013, que fue escrita en gran parte por Benedicto XVI, por lo que Laudato Si es la primera encíclica escrita completamente por Francisco. Esta se publicó el 24 de mayo de 2015, solemnidad de Pentecostés. El título de la encíclica está en un antiguo dialecto italiano y ha sido extraída de la frase inicial del Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís, patrono de la ecología. Alabado seas, mi Señor, cantaba San Francisco, por nuestra madre tierra, esa casa común que todos debemos cuidar. Días antes de su publicación, el Papa explicó que aun cuando el carácter de las encíclicas tiene como fin los obispos del mundo, en esta ocasión este documento estaba destinado a todas las personas del mundo, incluidas las no católicas. La encíclica se centra en el planeta Tierra como lugar en el que viven los hombres, defendiendo la naturaleza, la vida animal y realizando una crítica mordaz del consumismo y del desarrollo irresponsable. Estos temas son desarrollados a lo largo de una introducción y 6 capítulos. Primero, lo que está pasando a nuestra casa. Segundo, el Evangelio de la creación. Tercero, la raíz humana de la crisis ecológica. Cuarto, una ecología integral. Quinto, algunas líneas de orientación y acción. Y sexto, educación y espiritualidad ecológica. Su progresión evidencia un desarrollo metodológico que arranca desde el análisis de la realidad, continúa con la lectura de los signos de los tiempos desde el Evangelio de la creación y finalmente plantea algunas propuestas pastorales. Metodología en la que podemos escuchar ecos del ya conocido método ver, juzgar y actuar, empleado en las reflexiones de la Iglesia latinoamericana. Ahora sí, ¿dónde estamos? Esta pregunta agrupa el contenido del capítulo primero, ¿qué le está ocurriendo en nuestra casa? Y el capítulo tercero, la raíz humana de la crisis. El objetivo que se plantea el Papa no es el de recoger información sobre la realidad, sino tomar conciencia sobre una dolorosa situación. Presentaremos el contenido de estos 2 capítulos en 5 puntos. Primero, la contaminación y el cambio climático. Segundo, la desigualdad social. Tercero, el poder y el problema del relativismo. Cuarto, el mito del desarrollo. Y quinto, una ecología humana. La contaminación y el cambio climático. Asumiendo los descubrimientos científicos más recientes en materia ambiental como una manera de escuchar el clamor de la creación, el Papa identifica los apremiantes problemas ecológicos modernos. La finalidad es convertir en sufrimiento personal lo que le pasa al mundo y así reconocer cuál es la contribución que cada uno puede aportar. Estos problemas ecológicos son la contaminación del medio ambiente y el cambio climático, abordados en los numerales del 20 al 26, el tema del agua, tratados en los numerales del 27 al 31, la pérdida de la biodiversidad, encontrado este tema entre los numerales 32 y 42, la disminución de la calidad de vida humana y la destrucción de la sociedad, de los numerales 43 al 47, y finalmente la desigualdad global, entre los numerales 48 y 52. Sobre la contaminación, el Papa advierte del problema de la basura, haciendo parecer que nuestro planeta se va convirtiendo en un inmenso depósito de porquería. El problema sobre la estimulación digital, que nos adormece y nos impide tomar contacto directo con la angustia, temblor y alegría del otro, con la complejidad de su experiencia personal, y la necesidad de una ecología urbana, frente a la proliferación del asfalto, cemento, vidrio y metales en el hábitat de los moradores del planeta, alejados del contacto físico con la naturaleza. Con respecto al cambio climático, el Papa Francisco enfatiza que el clima es un bien común de todos y para todos. Hay un consenso científico muy consistente que indica que nos encontramos ante un preocupante calentamiento del sistema climático, debido principalmente a actividad humana. Subraya que el cambio climático es un problema global con graves dimensiones ambientales, sociales, económicas,
distributivas y políticas, y plantea uno de los principales desafíos actuales para la humanidad. Los peores impactos probablemente recaerán en las próximas décadas sobre los países en desarrollo y los pobres. La cuestión del agua. El Papa afirma que el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos. Para el Papa Francisco, la mala calidad del agua, su ineficiente administración, el despilfarro y la contaminación que sufre, tanto en los océanos como en los ríos y acuíferos, y su privatización por las leyes del mercado financiero colocan al agua como una de las principales fuentes de conflictos de este siglo a los que las sociedades se enfrentan. El acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, recalca el Papa en el número 30. Privar a los pobres del acceso al agua significa negarles el derecho a la vida radicado en su dignidad humana inalienable. La pérdida de la biodiversidad. Cada año desaparecen miles de especies vegetales y animales que ya no podremos conocer. No solo son eventuales recursos exportables, sino que tienen un valor en sí mismos. En esta perspectiva son loables y a veces admirables los esfuerzos de científicos y técnicos que tratan de aportar soluciones a los problemas creados por el ser humano. Pero esa intervención humana, cuando se pone al servicio de las finanzas y el consumismo, hace que la tierra en que vivimos se vuelva menos rica y bella, cada vez más limitada y gris. Lo afirma así el Papa en el número 34. Reconoce que se ha vuelto urgente e imperioso el desarrollo de políticas para que en contaminantes sea reducida drásticamente. Por ejemplo, reemplazando la utilización de combustibles fósiles y desarrollando fuentes de energía renovable. Reta a aquellos que, en la cara de la degradación ecológica, culparían el crecimiento de la población y no al consumo selectivo y extremo. Reconoce que existe una deuda ecológica entre países del norte y del sur, relacionada con desequilibrios comerciales con consecuencias en el ámbito ecológico, así como el uso desproporcionado de los recursos naturales llevado a cabo históricamente por algunos países. Llama la atención la debilidad de la reacción política internacional. Hay demasiados intereses particulares y muy fácilmente el interés económico lleva a prevalecer sobre el bien común y a manipular la información para no ver afectados sus proyectos. Es lo que nos dice el Papa en el número 54. La desigualdad social. El Papa llega a la conclusión de que las causas profundas de la actual crisis ecológica son principalmente de raíz humana. Critica el antropocentrismo, es decir, la creencia de que los seres humanos son radicalmente separados y por encima del mundo natural y no humano. Este antropocentrismo devalúa la creación y lleva al relativismo práctico, el cual valora la creación solo hasta el punto de utilidad para los seres humanos. Esta es la raíz de las desigualdades. Personas que creen tener derechos sobre el mundo, sus recursos y habitantes, porque se sienten superiores. Es la lógica que conduce a la explotación infantil, el abandono de los ancianos, a reducir a otros a la esclavitud, a sobrevalorar las capacidades del mercado para autorregularse, a practicar la trata de seres humanos, el comercio de pieles de animales en vías de extinción y de diamantes ensangrentados. Es la misma lógica de muchas mafias, de los traficantes de órganos, del narcotráfico y del descarte de los niños que no se adaptan a los proyectos de los padres. En efecto, los pobres terminan siendo los más afectados por todas estas agresiones ambientales y sociales. El poder y el problema del relativismo. Citando al Papa emérito Benedicto XVI, Francisco nos recuerda que la técnica es la capacidad del hombre para modificar la naturaleza y expresa la tensión del ámbito humano hacia la superación gradual de ciertos condicionamientos materiales. Desde esta comprensión, el Papa, junto con
toda la Iglesia valora y se alegra de muchos avances técnicos, especialmente en la medicina, la ingeniería y las comunicaciones. Así lo dice el numeral 102. Incluso muchos progresos de la tecnociencia tienen la capacidad de producir belleza y así elevar el corazón del hombre más allá de sí mismo, como vemos en bonitas obras arquitectónicas, pintóricas, musicales, etc. Estas capacidades que hemos adquirido nos dan un tremendo poder. Los avances tecnológicos y científicos ponen en nuestras manos poder, pero también una pregunta: ¿intervenir o dominar? La intervención humana en la naturaleza siempre ha acontecido, pero durante mucho tiempo tuvo la característica de acompañarla, de plegarse a las posibilidades que ofrecen las cosas mismas. En cambio ahora lo que interesa es extraer todo lo posible de las cosas. Se prefiere entonces el dominio. Un poder que, carente de una ética sólida, de una cultura y una espiritualidad que realmente lo limite y lo contenga, amenaza y tiene la capacidad de destruir el mundo y al mismo tiempo al hombre. Detrás del uso egoísta del poder se halla, como vimos antes, el problema del antropocentrismo y con él la cuestión del relativismo práctico. En el relativismo práctico el ser humano se coloca a sí mismo en el centro, dando prioridad absoluta a sus conveniencias circunstanciales y todo lo demás se vuelve relativo. Es decir, el hombre, en vez de responder a la llamada de Dios a administrar responsablemente la creación, se ve a sí mismo como dueño y señor de la naturaleza y la domina tiránicamente. Así lo pone el Papa en el numeral 116. De este modo, dice Francisco, el ser humano no redescubre su verdadero lugar, se entiende mal a sí mismo y termina contradiciendo su propia realidad. Así está en el numeral 115. Para escuchar los gritos de la naturaleza, hace falta primero escuchar los gritos del ser humano, especialmente el de los más pobres e indefensos. Si no hay verdades objetivas ni principios sólidos, fuera de la satisfacción de los propios proyectos y de las necesidades inmediatas, ¿qué límites pueden tener la trata de seres humanos, la criminalidad organizada, el narcotráfico, el comercio de diamantes ensangrentados y de pieles de animales en vías de extinción? ¿No es la misma lógica relativista la que justifica la compra de órganos a los pobres con el fin de venderlos o de utilizarlos para experimentación, o el descarte de niños porque no responden al deseo de sus padres? El mito del crecimiento. Se pasa fácilmente a la idea de un crecimiento infinito o ilimitado que ha entusiasmado tanto a economistas, financistas y tecnólogos. El Papa critica en el numeral 109 el paradigma tecnocrático, una lógica economista, que asume todo desarrollo tecnológico en función del rédito, sin prestar atención a eventuales consecuencias negativas para el humano. Las finanzas ahogan la economía real. El mito del crecimiento tiene dentro de sí otro mito, el del mercado. No se aprendieron las lecciones de la crisis financiera mundial y con mucha lentitud se aprenden las lecciones del deterioro ambiental. En algunos círculos se sostiene que la economía actual y la tecnología resolverán todos los problemas ambientales, del mismo modo que se afirma que los problemas del hambre y de la miseria en el mundo simplemente se resolverán con el crecimiento del mercado. Este es el mito del mercado. Frente a ello, el Papa afirma la enseñanza tradicional católica que dice: el mercado por sí mismo no garantiza el desarrollo humano integral y la inclusión social, y debe ser regulada cuando falla en proteger y promover el bien común. Una ecología humana. Hasta aquí podemos decir que tanto la degradación ambiental como la degradación social hunde sus raíces en tres causas vitales: la generalización del paradigma tecnocrático, la exaltación y dependencia de la tecnología y su lógica del poder ilimitado, y finalmente una comprensión del ser humano desde un relativismo puramente práctico.
En conjunto podríamos llamar a todo una cultura del descarte. Aquí todo es relativo y desechable, hasta la propia vida humana. Cuando no se reconoce en la realidad misma el valor de un pobre, de un embrión humano, de una persona con discapacidad, difícilmente se escucharán los gritos de la misma naturaleza. Todo está conectado. Frente a esta realidad, Francisco presenta la cultura ecológica, que es aquella que posee una mirada distinta, un pensamiento, una política, un programa educativo, un estilo de vida y una espiritualidad que conformen una resistencia ante el avance del paradigma tecnocrático. Esto es lo que él llama también ecologismo humano, el motor de una verdadera revolución cultural, capaz de percibir la no neutralidad de la ciencia y la tecnología, con la valentía de aminorar nuestra velocidad y modos de crecimiento, con la disposición de recoger los avances positivos y sostenibles que ciertamente algunos logros técnicos han conseguido, y con la capacidad de recuperar los valores y los grandes fines del hombre, arrasados por un desenfreno megalómano. Aquí también la urgencia de incorporar el valor del trabajo. Para Francisco el trabajo, sea manual o de otro tipo, es la manera en que el hombre, relacionándose con otros hombres y con el mundo, transforma la realidad existente para ayudar a brotar las potencialidades que Dios mismo colocó en las cosas. Desde aquí se entiende la defensa del Papa de la necesidad y el derecho de toda persona a tener acceso al trabajo y de limitar la sustitución de personas por máquinas en el mundo laboral. ¿Estamos dispuestos a embarcarnos en esta revolución cultural, humana y ecológica a la que el Papa Francisco nos invita? Para terminar esta sesión les propongo rezar juntos la oración que el Papa Francisco nos propone ya al final de la encíclica. La hemos dividido en 3 segmentos para poder extraer toda su riqueza a lo largo de los 3 videos que hemos preparado para el taller. Aquí la primera parte. Oración por nuestra tierra. Decimos juntos: Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas. Tú que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie. Amén. Ahora unas preguntas para reflexionar. El objetivo es el de concretar algunas propuestas que nos ayuden a encarnar el mensaje de Laudato Si en nuestra comunidad. Primero, ¿qué elementos de la cultura del descarte encuentras en nuestra comunidad? Segundo, ¿cuáles crees que son sus causas? Tercero, ¿qué propones para remediar algunos de estos problemas? Sé concreto. Muy bien, nos preparamos para dialogar. Manos a la obra, cuidando la creación.